sí, o sea, porque dicen, mira, no podemos llegar para llevar los suministros a suerte. Y luego Simón, güey. cuando vienen dicen, chale, no hay nadie. Pues, güey, ¿qué esperabas? O sea, que estaban ahí esperándote como una de las viudas que está ahí, ahí en la costa esperando que su esposo regrese de la guerra, ¿no? ¿Cuándo Ahorita suena regresará, no? chido. Pero no más se integraron, ¿no? Sí. Va. Bueno, ya empecé a grabar, por cierto, deberíamos ya como presentar el podcast de nuevo. Entonces, Oh. bienvenidos todos a otro capítulo, el segundo capítulo, del podcast Intervenciones Gringas. Es un podcast donde contamos las historias de todas las invasiones, golpes de estados, bombardeos, etcétera, que hizo Estados Unidos para crear su imperio. Yo soy Jeremy Shepard. A ver, ¿qué más tengo que decir sobre mí? Oh, sí, mis pronombres son ella o en inglés they, them. Y ahora le doy a Bob. Preséntate, güey. Hola, carnalitos, ¿cómo están? Yo soy Bob. Me ubican más como Bob Salquad en TikTok. Pues mis pronombres son él y en inglés he. Sí, es he, they, ¿no? Es he, they. Ujú. Y pues aquí andamos, banda, contando cosas chuscas acerca del imperialismo gringo. ¿Cómo ven? Así es. Y este ya es el segundo capítulo y van a ver que vamos a hacer como un patrón de hacer país latino, país no latino, país latino. Y esta semana, como que la semana pasada, hicimos México, tocó hacer algo diferente, ¿no? Y estamos en Asia para hablar de Filipinas, que no es un país latino, pero comparte mucha historia con los países latinos, ¿no? Porque también era colonia de España. Muchos de los personajes de que vamos a estar hablando hoy tienen apellidos en español. Ah, no, o sea, pero Sí. su idioma principal no es el español ni es el inglés. Es Tagalog y en otros como partes del país otros idiomas que tienen. Pero sí, sí, vamos a ver varias cosas que están, nombres de lugares y así que están en español también. Ok, ¿cuál es esta primera imagen que estamos viendo por los que pueden ver los slides? Bob, ¿tú nos quieres empezar con eso? Sí, pues estamos viendo una imagen en la que está un viejito barbón. Él obviamente es el tío Sam y hay gente blanca y hay gente color café. Y obviamente, obviamente, el tío Sam tiene a la gente blanca en sus manitas. eh, Justamente hay un güey con un rifle, que esto es pues es un poquito, ¿cómo se llama? Spoilers. Eh, sí, pues obviamente hablamos de colonizar las Filipinas, ¿no? Aunque, bueno, este conflicto no empieza con intenciones de colonizar las Filipinas, pero acaban colonizando las Filipinas. Y está muy cagado eso. Sí, vamos a ver cómo cambia la opinión de los líderes y del pueblo en Estados Unidos dentro de 2 años. O sea, que básicamente en un año es, colonialismo, imperialismo, es cosa de monarquías europeas y no somos así, eso es muy malo. Nosotros nos liberamos de las cadenas del colonialismo británico y somos independientes. Y como justo después de este evento, que bueno, ahorita llegamos ahí, después de eso es, ¿sabes qué? A nosotros nos toca llevar civilización al mundo del estilo estadounidense. Pero bueno, vamos a hablar de eso, pero primero tenemos que hacer las noticias. Ok, pues puse en los slides y van a ver una noticia que sí vamos a hablar de eso en un momento, pero justo antes de grabar decidimos, deberíamos hablar de la noticia grande cuando estamos grabando eso, que seguramente cuando sale va a cambiar un poquito la situación, pero ya saben de qué estoy hablando, la invasión rusa de Ucrania. Sí, después de muchos años, mucho tiempo en Europa regresó la guerra.
es algo interesante vivir en ese tiempo histórico. Es muy culero vivir en ese tiempo histórico. La verdad, sí. Porque sí, sí, güey, porque definitivamente es una tragedia para absolutamente todo el mundo que haya una guerra en la que pues haya una potencia nuclear incluida. Digo, Estados Unidos invade muchos países pues también ocupan muchos países De eso de se manera trata el militar. show. Literal. Sin embargo, en este caso es todavía muy... Es un poco más preocupante, por ejemplo, que en situaciones como las de Medio Oriente, no porque sea más importante Ucrania que países como Siria o como Afganistán. Es preocupante justamente porque está en el vecindario de la OTAN y pues lo que menos queremos en este mundo es que haya potencias nucleares peleándose con potencias nucleares. Además, Ujú. bueno, si lo consideramos de esa manera, pues las ocupaciones que tuvieron otros países, incluido Rusia, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Pues eran como que conflictos internos en los que estos carnales se metían. No es considerada una guerra como tal, es más bien como una intervención, pero pues, o sea, aunque ambas son tragedias, la neta es que este pedo con Ucrania sí escala las cosas bastante. Y está de la verga. Está de la verga, honestamente. Y todos están buscando, ¿a cuál lado debería apoyar? Y no hay buenas opciones, banda. O sea, primero tienes Estados Unidos que en 1991 dice, no vamos a expandir más la OTAN, o sea, más allá que Alemania. Y ya agregaron muchísimos países más, ¿no? Entonces pueden decir, pues es culpa de Estados Unidos, sí. Que también apoyaron el golpe de Euromaidan en 2014 y Sí. que también apoyan a grupos que pelean contra los separatistas en Ucrania, incluyendo la Botón Azov, que son neonazis, ¿no? Y por el otro lado Ujú. tienes Rusia y tienes específicamente Vladimir Putin, que ya saben, no quiero regresar cómo llegó Vladimir Putin a poder, pero básicamente por matar a todos que no estaban de acuerdo con él y por hacer todos sus enemigos desaparecer y porque controla muy, muy, muy bien la propaganda que tiene como la apariencia, o sea, que parece que hay democracia ahí, pero todo está alineado para que él siempre sale adelante, ¿no? Y él tiene una política desde que llegó a poder, o sea, con la guerra en Chechnya, de usar la guerra para, o sea, ganar más apoyo entre la población. Ya tiene reservas o sea, de monedas, o sea, tiene reservas de dólares, de libras, de oro, así, de oro. Nadie va a poner sanciones en su gas, en su petróleo, porque lo necesitan. Entonces él dice, pues ponme sanciones, ¿sabes? Ponme las sanciones, no me importa. Yo puedo seguir con mi economía. Todo bien y así. Bueno, la gente de la clase obrera va a sufrir, pero yo y todos mis amigos multimillonarios estamos chidos. O sea, tienes ambos lados tan cínicos, ¿no? O sea, nadie cree ya en nada. Todos creen en qué puedo agarrar. Eso es cierto para el occidente, es cierto para Rusia, es cierto para todos involucrados. Entonces, cuando la gente quiere decir, pues yo apoyo a yo apoyo a este. Güey, ¿para qué? O sea, ¿quieres esta guerra de verdad? Sí, banda, recuerden, la guerra no es un pinche partido de fútbol. Aquí no hay equipos, no hay buenos, no hay malos. Literalmente los únicos pobres cabrones que tienen algo que perder son los ucranianos. Y sí, o Bueno, sea, los banda, adolescentes rusos que le mandan al frente. Ah, ay, ve a sí, invadir tu también. vecino, tienes 18 años, ten este fusil. Sí, pues no sé si viste también, por ejemplo, las noticias que había prisioneros de guerra rusos que, o sea, dicen así a las claras que ellos ni siquiera sabían que iban a venir a Ucrania. O Ajá. sea, que los engañaron a la hora a la hora de hacer sus ejercicios, güey. Estaban en Bielorrusia valiendo verga bien a gusto, güey. Y de nada dijeron, súbanse a convoy, güey, vamos a hacer un ejercicio extra. Y pum, de la nada están en Kiev, güey. O sea, qué pedo. Wow. Sí, güey, o sea, recuerden, banda, o sea, todo este pedo, la gente común, nosotros,
Recuerden, o sea, no existe la clase media, todos somos pobres a menos que tengamos cierto poder político. Eh, todos estamos unidos en esta mierda, a todos nos va a afectar la recesión, a todos nos va a afectar la estanflación, la estancación económica y la inflación al mismo tiempo. A todos, absolutamente a todos, nos va a afectar este pedo, menos a la gente que está causando la guerra. La guerra no es un asunto de jóvenes, es de gente vieja mandando a jóvenes a morir. Y es de civiles, de gente de diario, sufriendo las consecuencias de individuos que honestamente no les importamos un carajo. Así que no hay que defenderlos. No hay que defender ni a Putin, no hay que defender a Sleepy Joe Biden. O sea, la neta, banda, hay que estar lo más unidos posibles y pues sí, hay que ver cómo chingados le hacemos para sobrevivir a este pedo. Esperemos que no. Esperemos que este no sea el último episodio del podcast. Ay, no Que sea creo. un invierno nuclear. Sí, estaría muy cabrón. Pero... Mira, si tengo que evacuar, voy a llevar mi micrófono y lo vamos a hacer de manera post-apocalíptico. Ok, supongo que deberíamos hablar de la otra noticia. Ok, no voy a poner la cosa. Pero sí, está interesante porque los empleados de Apple quieren sindicalizarse. Pero saben que Apple lee absolutamente todo que haces en tu iPhone. Entonces ya están usando Androids. Que también, si usas un Android, no es que, Google no te espía. Todas las empresas te espían en cada momento, güey. Facebook, Apple, Google, no importa, todos te están espiando. YouTube. YouTube me está mandando estadísticas de dónde vives y cuánto tiempo miras. Me dice, no, mira, los en Ecuador no están terminando el video, tú haces algo mal, Jeremy. Pero bueno, sí, entonces tienen que usar otros teléfonos para poder sindicalizarse. Y me parece que ahorita la atmósfera laboral, especialmente en Estados Unidos, es que supuestamente hay una escasez de labor, hay mucha gente que no quiere trabajar, pero lo que realmente está pasando es que más gente que nunca, que en 100 años le interesa unirse a un sindicato, porque dice, no tengo seguridad de trabajo, no tengo seguridad físico, ¿no? Que me mandan a trabajar en un ambiente que la gente no usa cubrebocas, que no usa gel, que no mantiene distancia. Y yo necesito un sindicato para protegerme de eso. Y todas las empresas grandes diciendo, no, los sindicatos, no, esos no te sirven para nada. Vamos a gastar millones y millones de dólares para prevenir que unes a uno, pero es porque no sirven. No sirven para nada. Ay, ¿no te encantan las mamadas que dicen los capitalistas? Siempre, ¿no? O sea, Sí, güey. O sea, yo creo que algo que voy a extrañar mucho, yo como Gen Z, como generación Z, voy a extrañar mucho los contratos colectivos de trabajo, voy a extrañar mucho las pensiones, las jubilaciones, voy a extrañar mucho los derechos laborales, como una jornada de 8 horas con un salario decente, voy a extrañar no tener que pagar más del 25% de mi salario como una renta, voy a extrañar mucho el poder exigirle a mi patrón que no me hable en horas fuera de trabajo, pero pues sí, los sindicatos no sirven de un carajo. Ay, necesitamos luego como un sindicato para creadores de contenido para decir tal vez a TikTok, oye, cuando la gente nos regala dinero en los lives, tal vez podríamos quedarnos con más que 30%, que ustedes se quedan con 70 centavos de cada dólar. Luego, la gente me regala cositas en los lives de TikTok y les quiero decir que no lo hagan, que me va a tocar 20 centavos, güey, o sea... ¿Sabes? Ay, sí, pero sí, no, sí. sí, porque si digo eso, si digo, no, lo digo, me van a pagar al live o algo. Es que quién sabe. Todo es del algoritmo, del orbo que tienen ahí, que están acariciando para que haga decisiones buenas. Ok, seguimos porque ni llegamos a Filipinas. Sí. Hoy en Florida, man. ¿Qué pasó en Florida, man? Pues
un hombre de Florida intentó abordar un avión con un RPG. Y lo tienen en fotos y dice que lo tenía, no estaba como junto, o sea, lo tenía como las piezas, pero incluso como la parte que explota y así. Y, o sea, entiendo que, ok, la gente trae armas y tal vez vas al aeropuerto y, oh, no, no puedo creerlo, todavía tenía, mi pistola y, pues, pero, ¿cómo se te olvida tu RP? O sea, o ¿qué pensó? O sea, pensó que no me van a decir nada, me van a dejar subir, es mi derecho. ¿O qué crees que quería hacer este señor? Aparte, es ilegal, ¿no? O sea, creo que hasta para. O sea, hasta para los gringos, creo que cargar un RPG es ilegal en la calle, ¿no? No puedes ser Mm, open carry de eso. Es que es Florida. Cada estado tiene básicamente el poder de hacer sus propias leyes sobre las armas. En Nueva York tenemos, especialmente en la ciudad de Nueva York, tenemos leyes muy estrictas. Por eso cuando Plaxico Burress de los New York Giants, el futbolista, estaba en un antro, llevó una pistola, por pendejo, lo tenía como en unos pants y se le disparó. Y disparó nomás a sí mismo en la pierna. Y le metieron en la cárcel por como 3 años por disparar una arma dentro de un edificio con más gente que cierto número nuevo. Pero básicamente por disparar a sí mismo le meten en la cárcel 3 años, ¿no? Mientras en Florida puedes entrar al aeropuerto con tu RPG. Y, ¿Te imaginas entrar así súper casual, güey? Como si fuera Grand Theft Auto, literal, ¿no? O sea, vas y, caminando, güey. y pues dicen, no, es que mira, esto ya no es Florida, es un aeropuerto, es una zona federal. Entonces, perdón, pero no, no. Bueno, ok. Adelantamos con Filipinas. Y, ok, pero de hecho no con Filipinas exactamente, porque vamos a empezar con un evento que nos lleva a Filipinas. ¿Cuál es el evento, Bob? Explícanos. Está bien cagado porque, o sea, fíjate, independientemente de las intervenciones que hablemos, siempre es como que gente blanca chingándose a gente morena, güey. Entonces, de aquí brincamos, justamente de Florida, brincamos el charquito a Cuba. La Mm. historia de Filipinas, bueno, al menos de la intervención gringa en Filipinas, empieza con Cuba. Y específicamente empieza con, pues con el inicio, ¿no? De la guerra hispanoamericana y con la intervención gringa de los gringos en Cuba para liberar, o sea, en ayuda a la guerra de independencia de los cubanos. Ujú. Y esto empieza antes de la declaración de la guerra, con el periodismo amarillo, ¿no? Que de hecho esa Sí. frase viene de esa época porque había una caricatura que tenían en New York Journal y en The Herald que era Yellow, como niño con un como ropita, por así decirlo, amarillo, ¿no? Y entonces los decían como, oh, los periódicos amarillos porque tenían ese dibujo. Pero también tenían muchas mentiras, o sea, inventando cosas de crueldad español en Cuba. Y sí, o sea, Cuba sí era parte del dominio del imperio español y sí había como crueldad, pero lo que hacían era pasarse muy, muy, muy de lanza con propaganda súper falsa. Con ir a Nueva Jersey a grabar edificios quemando y luego decir, mira cómo queman las casas de los cubanos en Cuba. Mira, esta grabación de Cuba es, güey, grabaste eso en Nueva Jersey. Ah, ok, después McKinley, que vamos a hablar bastante de McKinley en este capítulo, pero presidente en esa época, William McKinley decide mandar el barco capital, USS Maine, al puerto de Habana, ¿no? Para estar ahí Ujú. como extendiendo un dedito, un tentáculo del pulpo, ¿no? Para decir, mira, aquí Ah, estamos con sí. ese... es que por cierto, ya tenemos el logotipo, es un pulpito. Ajá. Entonces hay que hacer referencia a eso constantemente. Pero bueno, ok. McKinley entonces decide, ok, voy a mandar el Maine ahí. ¿Y qué pasa? Como, a ver, creo que tengo más adelante las fechas, pero muy poco después de que lo manda ahí, ¿qué pasó con ese barco? Está cagado porque justamente, pues, bueno, cabe mencionar incluso que McKinley no era, pues, pro extensión, ¿no? No era pro guerra.
al principio, ¿no? Pues como todos, tal vez vivió lo suficiente como para haberse convertido en el villano de la historia, pero pues sí, ¿no? McKinley manda el Maine para proteger los intereses de los estadounidenses en Cuba y para, según eso, como hacer una misión de rescate, ¿no? Como lo están haciendo ahorita, repatriando gente de Ucrania, pues se iban a hacer una misión de rescate de americanos y muy posiblemente explotó la caldera del Maine o chocó con alguna mina que ya estaba puesta antes, o sea, que era de las defensas de La Habana. No tenemos idea, pero obviamente la prensa amarillista, haciendo lo que mejor sabe hacer, se aventó un incrementín y dijo que los españoles habían hundido intencionalmente el Maine. Si pasó o no pasó, en realidad no lo sabemos, pero lo que sabemos es que esa mentira en los periódicos, pues llevó a un conflicto, a un sangriento conflicto, y ahí es cuando entra también pues nuestro amigo Roosevelt, ¿no? Sí, está cañón. De hecho, voy a pasar este slide porque aquí tengo el de McKinley que tiene lo que está buscando. Que sí, ok. McKinley, vamos a dar un timeline, ¿no? De McKinley. McKinley toma el poder en 1897. En marzo, en esa época las elecciones eran en noviembre y luego el tomo de poder hasta marzo. Luego lo cambiaron hasta enero, pero toma el poder en marzo y dice... en su discurso de cómo aceptar la oficina, dice, no queremos guerras de conquista. Debemos evitar la tentación de la agresión territorial. Ok. Interesante, McKinley. 1898 no era Clinton, era McKinley. Bueno, la guerra con España, hablamos de eso, ¿no? Y Hearst, William Randolph Hearst, el periodista, quiere una guerra y Teddy Roosevelt también. Teddy Roosevelt en esta época es la subsecretaria de la Marina. Pero la secretaria de la Marina, John Davis Long, estaba enfermo ese día. Y el día que no llegó a la oficina, Roosevelt decide, voy a mandar a Dewey, vamos a hablar más de Dewey más adelante, a Filipinas, voy a mandarle a Manila, voy a mandar por más barcos para que vayan a Habana, necesitamos más municiones, más reclutamiento, quiero 10,000 nuevos marineros y así. El secretario de la Marina regresa el siguiente día y dice, esto es una cita de él, en mi corta ausencia, Roosevelt estuvo muy cerca de provocar una explosión mayor que la ocurrida en el Maine. O sea, güey se pasó tanto. O sea, el presidente está, no queremos una guerra. El secretario de la Marina, no queremos guerra. Y él, güey, están enfermos, yo voy a hacer todo. Y luego dice, yo no quiero ser subsecretario de la Marina, yo quiero hacer una unidad de caballería y tomar muchas fotos y videos de cómo yo, el vaquero, conquisté solamente con mi pistola todo Cuba. No. Y mi bigote. sí, o sea, fue su chance para hacer toda una imagen para sí mismo, para el país, de todo eso, ¿no? O sea, sí, aquí estamos, este slide tú preparaste, entonces te voy a dejar seguir hablando de Roosevelt y todo eso que hizo. Sí, no manches, porque está cagado cuando va al Maine, o sea, todavía McKinley tiene como que esta postura medio conservadora, ¿no? Como de, güey, pues la neta, o sea, no sabemos qué pedo, hay que hacer una investigación, a ver qué chingados. Y Roosevelt es como, pues no, güey, hay que partirle la madre a los españoles, pero en fa, güey, o sea, ahorita, en caliente. Y sí, güey, o sea, literalmente Roosevelt hace todo el movimiento, o sea, más vale pedir perdón que pedir permiso. Y con su precioso bigote y sus ositos de felpa, um, manda, sí, a George Dewey, que estaba, creo que estaba en un puerto de China en ese momento, ¿no? Le manda el cable, güey, dice, ¿qué onda, carnal? Lánzate a Filipinas, en fa, parte de la madre a los españoles, y de este lado, en Cuba, me voy a hacer mi unidad de caballería, los Rough Riders, y me voy a pasar de bonito tomándome fotos, unas piñas coladas ahí en las playas de Cuba. En realidad creo que no hizo muchas peleas, güey. Su unidad pues en realidad era como de reconocimiento, ¿no? Si mal no recuerdo. Y Sí, y pues, aparte la gran batalla que ganaron y así, eran 8,000 estadounidenses contra una fuerza de como 500 españoles.
Entonces era básicamente una matanza. Y como que los rodearon y les atacan y era luego, oh, pues tenían más españoles que nosotros, pero mira, ¿qué? O sea, y por cierto, todas las grabaciones que existen de Teddy Roosevelt's Rough Riders y así, los grabaron después de la guerra. Antes de... los grabaron un año después, cuando ya todos iban a ir a sus casas. Dicen, no, mira, necesitamos sacar cámaras y como hacer la batalla de eso de nuevo. Padrísimo, güey. No manches, güey. Sí. O sea, literalmente como los TikTokers que dicen que hablan ruso, güey, y no hablan nada, güey. Pues sí. Mentir para convivir, güey. Entonces, ok, llegamos ahora más como a lo que pasa en Filipinas, ¿no? Vamos a hablar de la primera batalla. Bueno, la batalla... Es que batalla de Manila, cuando decimos esas palabras juntas, nos metemos en problemas porque vamos a hablar de como 4 diferentes batallas de Manila. Sí. Pero el primero que era la batalla falsa de Manila. Nombre interesante, ¿no? Bob, ¿nos quieres decir un poquito más de este? Padrísimo, güey, padrísimo. Porque hace cuenta, empieza chidísimo este pedo, güey. Aquí es cuando se empieza a poner interesante. Porque, bueno, en Cuba pasó todo el cagadero, sacan a los españoles y la chingada. Bueno, creo que todavía siguen peleando, no está terminado el asunto. Pero llega George Dewey a Filipinas. Llega al puerto de Manila y tiene como que una cita con Aguinaldo, ¿no? Con Emilio Aguinaldo, que es una de las personas que vamos a empezar a mencionar un poquito más durante este show. Pero tiene como que una conferencia con los líderes revolucionarios de Filipinas y se ponen de acuerdo, ¿no? Dicen, no, güey, pues mira, la neta te voy a hacer el paro, güey, te voy a aliviar ahorita bien duro, no te preocupes. Te vamos a echar el paro, ¿no? Pero, por otro lado, también el mismo Dewey se junta con el gobernador general de las Filipinas, que no me acuerdo exactamente el nombre, creo que era Basilio, Agustín. Basilio Agustín. Uh-huh. Simón, es un hombre con un bigote magnífico que parece como si fuera una flecha para arriba. La verdad, sí. O sea, estoy muy contento que pusiste su foto también en este slide, porque si lo ves en YouTube, sí deberías ver este. Los bigotes del final del siglo XIX están, pero excelentes. Sí, güey, no manches, neta es el top, güey, del cabello facial, güey, porque no manches, neta, su bigote, o sea, neta, los que se lo están viendo en YouTube, o sea, un deleite ese bigote, parece una flechita. pero bueno. A ver, ¿qué hizo entonces? Va Dewey, se junta con Basilio. Basilio ya también había tenido sus pláticas con Emilio Aguinaldo y ya habían quedado, güey, o sea, Basilio ya estaba hasta la madre, dice, güey, o sea, esto ya duró mucho tiempo, está muriendo mucha gente, ya, les voy a firmar, pues, la rendición a España y la chingada, y pues me voy a pelar de aquí, güey, o sea, honestamente no quiero guerra, güey, o sea, dice, ya estoy muy cansado, ya sé que voy a valer madres, ya llegaron los gringos a las costas, o sea, ya está perdido, güey, ya, ¿para qué? Y, bueno, no me acuerdo qué figura es exactamente, pero es si no mal no recuerdo, es el Congreso de Indias también. Es una figura parecida a la que había en el Virreinato de la Nueva España, que funciona como una especie de parlamento, ¿no? Una especie de parlamento español en los reinos, en los virreinos más bien. Los reinos alejados, reinos de ultramar es el término correcto. Pues se dan cuenta estas personas del Consejo General de Indias, esa madre, se dan cuenta las personas del Consejo General de Indias, lo destituyen. Y traen al general Fermín Jáudenes. Jáudenes, siendo el maldito racista que era, se pone de acuerdo con Dewey y le dice, mira, carnal, y cito, le dice, güey, mira, me vale madres, o sea, ya sé que esto ya se perdió. Bueno, no estoy citando eso, o
o sea, ahorita les digo la cita, pero dice, güey, mira, me vale madres, esta madre ya se perdió, o sea, ya valió verga. Pero mira, y cito, prefiero rendirme ante gente blanca antes que rendirme ante los filipinos. Y pues sí, o sea, incluso se refería al gran héroe de la revolución, bueno, de la independencia filipina, el general Emilio Aguinaldo, como no más que un niño de la calle. Pues ese nivel de pettiness, güey, ese nivel de ardido por haber perdido, es lo que lleva a la batalla falsa de Manila, que es la cosa más cagada del mundo, güey, porque además tuvo bajas, güey. O sea, literalmente se pusieron de acuerdo como para, o sea, para evitar que los 40,000 y algo personas del ejército filipino no pudieran entrar a la fortaleza de la ciudad de Manila, que era una ciudad amurallada. Era el último bastión de España, güey. O sea, ya todo lo demás ya había valido madres. Nada más quedaba la ciudad de Manila, que son como unas, ¿qué te parece, güey? Unas 16 cuadras, una madre así. Es Intramuros, sí, ese. Ajá, pero está murallada, ¿no? Entonces dicen, güey, pues vamos a mantener del lado contrario a los filipinos para que no entren a hacer una masacre con los pocos españoles que quedan. Y los gringos van a tomar, pues, el último golpe, ¿no? Es como cuando en Star Wars llega Lando Calrissian, güey, en el último momento y pues ya destruyen la estrella de la muerte y todo ese pedo, ¿no? Así literalmente llegan los gringos a Manila, güey. Se pusieron de acuerdo para hacer una batalla, disparar unos cuantos cañones, güey, unos cuantos fusilazos al aire, fingir que estaban peleando y después nada más darse la manita, güey, hacer un handshake, Pero, firmar bueno, la rendición. eso no vino completamente de la nada, porque originalmente, quiero dar un poquito de como background de eso, porque había un impacto en 1897 entre Aguinaldo y el gobernador en España, ¿no? Y era, básicamente, ya sé que estoy lidiando como una revolución contra España durante muchos años, pero yo me voy a alargar a cambio de dinero y lleva toda la junta a Hong Kong. Y dicen ahí, ok, vamos a usar este dinero para comprar más armas de fuego y municiones y luego vamos a regresar, ¿no? Y cuando empieza la guerra entre Estados Unidos y España, Estados Unidos luego les habla y dice, regresan, les llevamos para que ustedes terminen como su guerra de independencia y al final nosotros llegamos a como terminar todo el tratado, ¿no? Y entonces esto era básicamente como el plan de los dos desde el principio. Lo que pasó que cambiaron las cosas es lo que dice y puse un meme aquí como bueno, supongo que ese meme va a ser solo para YouTube porque la verdad no sé explicar bien exactamente qué puse, pero es Anakin y Padme como los españoles ya se retiraron de Manila y los filipinos tomaron su capital y luego nomás como falta la bandera estadounidense y Padme está todo decepcionado, ¿no? Sí, ok, entonces tenemos primero, pero esto es que ya me voy a confundir batallas de Manila, porque primero cuando llegaron, primero de mayo 1898, eso es la que llegan, no está una armada española, muchos barcos viejos que tienen cañones que no tienen mucho rango y fuerza. Tomaron 5 horas para hundir todos los barcos españoles en la bahía, literal todos. Solo un marino estadounidense muere en la batalla. Y bastantes españoles, pero como que ya sabían que pero básicamente evacuan los barcos y dicen ya, hunde el barco, necesitamos hacerlo con honor, y así. No, un detalle que quería incluir aquí. Cuando McKinley se enteró de la victoria, tuvimos una victoria en Manila, le tuvieron que sacar una mapa y enseñarle dónde estaba Manila. Y él dijo, yo nunca lo hubiera adivinado, ni cerca, ni por como 2,000 millas, o sea. Y pues sí, pero el asunto que pasó con Manila después era, ya tenemos el control, vamos a bloquear todo el puerto. Ya nadie más puede entrar. Pero todos empezaron a entrar de todas formas. O sea, barcos alemanes, británicos, japoneses, rusos. Porque en esa época tienes como la competición de quién puede construir barcos más grandes, ¿no? O sea, Japón está saliendo como potencia naval.
Estados Unidos ve todo el Pacífico como este es nuestro oportunidad para tener un imperio, ¿no? Con Hawái como el centro de eso, pero luego con Filipinas y Manila como más, ¿no? Entonces, sí se ponen de acuerdo, pero las cosas no van exactamente como piensan. Y luego tenemos la batalla de Manila, pero ya la que pasa en 1899. Son muchos. Y esto ya es cuando empieza la guerra bien entre Estados Unidos y Filipinas. O sea, deberíamos ser amigos, ¿no? Quitamos nuestros amos coloniales. Pero no. Sí, y es que justamente lo cagado de ese rollo es que cuando hacen ese trato, o sea, porque justamente como lo ve Estados Unidos, dicen, güey, pues es que pues ya vencimos completamente a los españoles, ya los sacamos de Cuba, ya los sacamos aquí de las Filipinas. O sea, les dijimos a los filipinos que íbamos a venir a ayudar, ¿no? A sacar a los españoles, pero nunca les prometimos nada. Nunca les prometimos nada. Entonces, cuando hacen el trato es como de, bueno, ok, le voy a pagar 20 millones de dólares a los españoles, me quedo con su territorio y pues literalmente fundo una colonia. O sea, güey, es como, o sea, ese es el paso como para entrar a China, que además ya forzamos, por ejemplo, a Japón a comerciar con nosotros. ¿Qué mejor que tener una base comercial literalmente pegadito a los territorios a los que queremos enviar nuestros productos, ¿no? O sea, güey, ganar, ganar, güey. Mira, los españoles mantienen su honor, mantienen un poquito de rostro perdiendo contra gente blanca, y yo, pues, puedo echar ahí mi producto a todos los demás rincones de Asia. Y eso justamente, pues, se chinga a los filipinos, que después dicen como de, güey, o sea, no mames, güey, o sea, me dijiste que me ibas a ayudar, güey. ¿Qué pedo, güey? Yo había ponido mi independencia aquí, güey. Sí, de hecho, pues obviamente vale vamos a madres, eso. ¿no? Estamos valiendo madres nosotros un poquito la orden de los slides porque planeamos muchas cosas. Es que muchas cosas pasaron como esos 2 años. Entonces, se declaran como independientes, ¿no? El 12 de junio de 1898. Y luego ponen su primera constitución y la primera república, eso lo declaran el 23 de enero de 1899. Esto es cuando Estados Unidos sigue considerando el Tratado de París, que es el tratado para terminar la guerra con España y adquirir todas sus posesiones, ¿cómo los dijiste? Ultramares, ¿no? Bueno, sus colonias, pues. Sí. No, Guam, todas sus colonias, ¿no? Y esto era bastante controversial en Estados Unidos porque ya había como el movimiento antiimperialista que decían, no vamos a hablar más de ellos en un poquito, pero que decían, no queremos adquirir todo ese territorio y así. Y luego los militares estaban diciendo a McKinley, mira, necesitamos mantener nomás los puertos y la costa. Y el resto del país no importa. Y habían otros diciendo, no, deberían tomar todo porque recursos y solo así vas a poder controlar los puertos, si no cualquier cosa podría pasar, ¿no? Y McKinley en mi investigación encontré algo bastante interesante porque McKinley básicamente autorizó, pueden hacer lo que quieran, mantén a los filipinos fuera de Manila y así. Él se fue a un tour al final, en octubre de 1898. Se fue a un tour a varios diferentes estados, pero terminó con la Trans-Mississippi Exposition, que era como como World's Fair estilo, pero en medio del país, ¿no? O sea, en vez de en Nueva York o en Chicago, estaba en Omaha, Nebraska. Y sí, y los exhibitos que tenían ahí tenían cosas de antropología, que era, capturamos unos indios y les hacemos hacer como un show, y incluso ahí tenían 16 filipinos, y los tenían en como ropa muy primitiva y sabes, hacer como sin playera, sin nada así, ¿no? O sea, para enseñar que eran una raza más primitiva, ¿no? Y McKinley al final de eso dio un discurso y dijo, tenemos una ordenación por Dios para proteger a esta raza. Y la gente de Omaha, Nebraska nunca ha conocido a un filipino, ¿no? Y ve estos como personas que están básicamente esclavizados ahí y dice, tenemos que llevarles libertad
Esto es muy importante y le da un sentido que los estadounidenses normales ya no querían ser aislacionistas, ya no querían ver a Europa como, oh, ¿por qué hacen todo eso? Ya, oh, ¿sabes qué? Ya es nuestro momento de tomar nuestro lugar en el escenario mundial. Y en ese da el orden a Dewey, que está ahí en el USS Olympia, ahí en un barco flotando en la bahía, toma el país, ya, no me importa. Manda 15,000 soldados bajo comando de Wesley Merritt, vamos a hablar más de él después, a ir ahí y evitar como más confrontación con los insurgentes, pero a la vez no evitarlo tanto. Sí, es como, vamos a bajarle un poquito los humos, pero vamos a demostrarles que somos superiores, ¿no? Sí. Y fíjate, yo quiero justamente como mencionar, con lo que acabas de decir justamente, creo que es necesario mencionar, pues algo acerca del White Man's Burden, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Porque, sí, porque yo creo que es vital para entender qué pedo pasa con Filipinas y posteriormente pues con el imperialismo gringo en general, porque hasta el día de hoy, esta idea del White Man's Burden sigue siendo vigente. O sea, es lo más como indignante hasta cierto punto, porque esto al día de hoy es vigente, güey. Ahí, por ejemplo, lo que estamos viendo en la diapositiva ahorita es a McKinley, justamente, bañando a un niño, quote unquote, entrecomillado, un niño filipino. El anuncio dice el primer baño del filipino y pues está... es algo bastante racista. Obviamente tiene que ver con esta idea de supremacía blanca, de que los hombres blancos van a poder, justamente por un mandado de Dios, enseñar y traer civilización. Es uno de los problemas que pasó también durante la colonia española. La idea del hermano menor, por ejemplo, eso es muy internalizado en México, que, bueno, en México y en los territorios de ultramar, justamente, que eran los territorios españoles antes, las colonias, era la idea del indio como el hermano menor. Utilizo el término indio porque es la manera política de referirse en esos tiempos, ¿no? Pero justamente es esa idea como de que los españoles, bueno, la gente blanca en general, tenían la necesidad, era un deber divino llevar civilización, llevar industria, llevar cultura y aculturizar, eliminar por completo, le llamaban sincretismo, ¿no? Que querían como que hacer una mezcla de culturas, pero en realidad era imponer la cultura dominante sobre la cultura nativa. También eso se puede ver en el siguiente anuncio de jabón de Pearl Soap, que en el que George Dewey se está lavando las manos con jabón Pearce, y dice ay, no alcanzo a leer esa madre, pero lo que dice básicamente es que van a brillantar y a hacer más blancas todas las esquinas oscuras del mundo, ¿no? Hay pues una imagen también de un hombre blanco dándole un jabón a alguien más moreno. eh, y pues sí, se trataba justamente de llevar, es el inicio de esta idea, ¿no? De llevar libertad, democracia y el modo de vida americano, que es el eslogan patriótico de Superman, justamente. Y pues sí, irónico, que hasta el día de hoy esta cosa sigue siendo el White Man's Burden, esta idea de llevar cultura, de llevar democracia a países con recursos naturales, obviamente, porque Ajá. pues no vas a Pero llevar esto es, democracia. aparte, esto es la versión como más americana, ¿no? Porque White Man's Mm, Burden originalmente viene de Rudyard Kipling, que era británico, y era en mm, referencia a África. Entonces, esto era básicamente robar algo que hizo los británicos 20 años antes y hacerle una versión con Filipinas y con McKinley y Dewey.
en vez de con los británicos civilizando a los Zulus, ¿no? Pero es exactamente, es la misma idea, no más, no, cuando nosotros lo hacemos, es con gracia, ¿no? Como los británicos. Porque eso todavía es antes de como amistad angloamericano, ¿no? O sea, esto es cuando todavía era un adversario. Entonces queríamos pensar que éramos distintos a ellos. Y pues esto de White Man's Burden enseña que no, para nada. O sea, aprendimos de los mejores colonizadores y los seguimos haciendo en Asia. Del pulpo original está pegado. Y es que además lo loco de esto es que es como de, bueno, pues es que los británicos era para llevar cultura y té y buenos modales, ¿no? Uh-huh. Acá era justamente con tintes más económicos, era como de, bueno, sí, o sea, no solamente me voy a quedar con tus tierras, sino que las voy a explotar por un beneficio. Justamente por eso no les llaman colonias, porque Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, siguen teniendo el exacto mismo trato que tenían las Filipinas hace no tanto, y aparte, no puedes decir que son colonias después de, creo que en 1960 en la ONU dicen ya el mundo ya es descolonializado, ya no existen colonias y ya está. Entonces todos, Francia, Estados Unidos, todos que todavía tienen colonias dicen, es un territorio de ultramar con autonomía, pero la gente no son ciudadanos, pero son nacionales, pero no tienen pasaportes, pero sí pueden estar en el ejército y tantos... Sí, es increíble, güey. Tantas gimnásticas. Sí. Quiero llegar a este slide, pero de hecho quiero hacerlo fuera de orden otra vez. Sé que me vas a super odiar cuando editamos. No te preocupes. Pero bueno, quiero hablar de el chico que la verdad era McKinley que empezó esta guerra ya dando aprobación a las fuerzas de mantener Manila a todo costo y así, ¿no? Pero este chico, Private William Walter Grayson, era el que empezó la pelea. O sea, enseña que cuánta tensión tenían en Filipinas en esa época. Porque Private, ¿no? Como soldado, como es un nuevo recluto. No tiene ningún rango, no tiene ninguna insignia. Nadie le tiene que hacer caso, ¿no? Él dice a unos filipinos que ve, paren. Y no paran. Y dice, ok, enséñame sus manos. Y no lo hacen. Y dispara. Y ese disparo empieza un frente entre filipinos y estadounidenses de 16 millas la primera noche. Entonces todos estaban ahí básicamente ya ya preparando para pelear uno entre el otro, ¿no? Pero ok, estamos esperando a ver si aprueban el Tratado de París. Tal vez vamos a salir de aquí, vamos a quedar, básicamente esperando que algo pase, ¿no? Y esto pasa el 4 de febrero y la batalla sigue en el 5 de febrero porque era la noche y así. Y el 6 de febrero tenemos encabezado que me encantó, que pude incluirlo por los que no pueden verlo. Dice, Tratado de Paz ratificado, matanza horrible. Que me parece increíble como para anunciar Tratado de Paz, ya firmamos. Pero de hecho estamos ya en una guerra con Filipinas porque upsi, no quieren ser parte del imperio. Aparte está mucho más grande. Sí, como ok, terminamos ya todo, España ya estaba derrocado, ¿no? Pero ya oficialmente terminamos todo y empezamos el siguiente, porque Estados Unidos ya por los siguientes 100 más años va a tener guerra constante. Y cuando terminemos uno, empecemos el siguiente. No manches, sí. No tienen llenadera, ¿eh? No, y mira, aquí dice, nuestras tropas en Manila masacraron a los filipinos por los miles. 40 estadounidenses muertos. 40. Ok. Contra miles. Ok, interesante. Y nuevo ataque en Manila hoy. Oh, sí. Sí, ok, pero ahora sí vamos a hablar del antiimperialismo, porque como que el imperialismo estadounidense hasta ahora no existió, era colonialismo. Esta es la primera época de antiimperialismo. Y la gente en contra del imperialismo era un grupo interesante porque tenían varios motivos muy distintos. Por ejemplo, había sureños muy racistas que decían, si incluimos todos estos asiáticos va a dilutar nuestra genética europea.
Ok, interesante motivo para no querer atacar a Filipinas, pero creo que la gente de Filipinas lo agradece de una manera. También tienes Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, que es el industrialista de acero. Y normalmente piensas industrialista, piensas pues sí va a estar a favor del imperio. Y él dice no, porque van a invertir demasiado en el ejército y no suficiente en cosas públicas. Y así va a afectar mucho la economía. ¿Dónde voy a vender todo mi acero? No sé. Sí, tienes también Mark Twain en contra del imperialismo, haciendo muchas declaraciones fuertes contra la guerra. Primero la guerra en Cuba y la guerra en Filipinas. Y este es el novelista que escribió Huckleberry Finn, Tom Sawyer. Tienes William James, que era un psicólogo y un filósofo. Era uno de los primeros personas en dar un curso de psicología. David Starr Jordan, él era el presidente de Stanford University. Entonces tienes gente de intelectuales, ¿no? Pero también tienes labor. Tienes Samuel Gompers, que es el fundador de AFL, la Federación Estadounidense del Trabajo. Tienes George S. Boutwell, quien era secretaria de ¿cómo dices? Treasuría. Es como sí, tesorería. Tesorería. Ok, bueno. Ay, no debería escribir notas en inglés, la verdad. Pero, entonces tienes labor, tienes la tesorería, tienes intelectuales, tienes W.E.B. Du Bois, que es el activista negro y es fundador del NAACP. O sea, tienes un grupo de personas en contra de eso que normalmente no estarían muy de acuerdo. Pero todos ven este conflicto en Filipinas y dicen, no, se pasó. Ujú. Sí, no, y eso que mencionabas, por ejemplo, de las cuestiones antiimperialistas por racismo, es interesante porque también, eso creo que, no me acuerdo si lo mencionamos en el podcast pasado, por ejemplo, también vayan a ver el podcast pasado, Sí. porque, sí, está muy interesante porque se debate también si deberíamos o sea, sí, bueno, sí deberíamos, mira nomás, ya estoy imperializándome, güey. Pero los estadounidenses se preguntan si deberían, pues también anexar a México, güey. En algún momento también se lo preguntan con Cuba, pero es como, güey, o sea, ¿de veras queremos como que juntarnos con gente morena? O sea, sí queremos eso, güey. Por eso es que también Puerto Rico y Guam al día de hoy son territorios no incorporados, güey. Justamente porque es como de, bueno, es que me gustan tus tierras, me gusta venir aquí de vacaciones, me gusta pues, sembrar plátanos aquí, ¿sabes? Está chido, güey. Pero es que no me caes bien tú, güey. No me caes bien porque eres café, güey, ¿sabes? O sea, la neta Todas no me las quiero cosas en juntar tu contigo, casa güey. me parecen excelentes, menos tú. Literal, güey. Sí, pero como que Sí, ya no güey. tengo a dónde sacarte. ¿Qué hago? Oye, no tienes trabajo en tu isla, ¿verdad? ¿Quieres ser un soldado? ¿Quieres ir a Irak? O sea, la cantidad de gente de Guam y de Puerto Rico, de esos lugares, que luego va y son soldados y marineros y así, es ridículo. Es porque eso es el trabajo que Ujú. hay. Si vives en Guam, ¿qué hay? Hay la base militar. Y ya. Sí, no Oh, hay manches, un Home sí, Depot güey. ahora. Pusieron un Walmart también. Ok, No vamos manches. a leer una cita de Mark Twain porque este güey es una figura complicada, ¿eh? O sea, no voy a decir, oh, este güey está por encima del racismo. Nah, para nada. Pero, Mm. pero bueno, él dice, me parece que deberíamos tener el placer y el deber de liberar a estos pueblos y dejar que se ocupen de sus propias cuestiones internas a su manera. Por eso soy antiimperialista. Me opongo a que el águila ponga sus garras en cualquier otra tierra. Y me gusta que para él es una águila y no un pulpo. Está bien. Mm. Pero sí, dice, ok, los liberamos de España. Chido. Ya, regresa a tu país, ¿no? Básicamente es lo que está diciendo. Ya los liberamos, me parece bien eso. Ya no nos quedamos, porque eso era la cosa más controversial. Que, ok, ya están libres, pero tenemos que pelear una guerra contra ellos por control de su país. ¿Y qué interés Ujú. tenemos ahí? Bueno, o sea, obviamente había intereses económicos, pero es como, fíjate, hasta eso es como que
la postura un poquito más elevada, ¿no? Más como de ser un hombre medio decente. Como de, güey, o sea, pues la neta está chido tener feria, pero pues carnal, o sea, vamos a... Suena como algo muy racional, ¿no? O sea, güey, vamos a arriesgar tantas vidas estadounidenses. Vamos a gastar tantos recursos en matar a un montón de gente que quiere ser libre, güey. Vamos a impedir la democracia, o bueno, o sea, los procesos democráticos de gente en un pueblo soberano, nomás por cuestiones económicas, y luego es como que McKinley atrás, sí, sí lo vamos a hacer. Ok, entonces, ahora seguimos con lo que pasó durante la guerra. Ok, entonces 1899, la mayoría de la pelea que vamos a ver está en Luzón, que es como la isla más grande de Filipinas y está en el norte. Y ahí está, pues la mayoría de los lugares de que vamos a hablar. Luego vamos a hablar un poquito de las otras islas Visayas y Samar, pero sí, empezamos en Luzón porque básicamente Aguinaldo está corriendo y tiene que mover el capital varias veces para como evitar a los estadounidenses. Fui por agua y tuve que bajar las escaleras y ahora estoy como... ya se siente que tengo más que 30 años. Bueno, y él también, porque él estaba, uno de los sorteos más dramáticos es 31 de marzo de 1829, o sea, como 2 meses después de que empieza la guerra, ¿no? Capturaron Malolos y llegan a las oficinas de Aguinaldo y están abandonadas, o sea, como que todavía hay como papeleo ahí en el burro y una taza de té, como una de esas escenas, ¿no? Y, justo lo perdimos, porque ya como el objetivo es capturar a Aguinaldo, o sea, si puedes quitar al presidente, ok, ya. Entonces él ya estaba en San Isidro, que está en un lugar que se llama Nueva Ecija. Está difícil porque los nombres cambian entre español y tagalog, ¿no? Como San Isidro y luego van a Tarlac. Y luego está en Tarlac hasta noviembre y luego va a Bayambang, que está en Pangasinan. Y ahí, o sea, ya pusieron un total de como 7 capitales, ¿no? Y al final Aguinaldo dice, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar, porque donde sea que yo declare mi capital van a atacar con todo ahí y no vamos a poder. Entonces vamos a empezar una guerra de guerrillas en las montañas. Porque la verdad, si estás en una selva en Asia contra Estados Unidos, empezar una guerra de guerrillas en las montañas es la cosa que deberías hacer. O sea, ya lo vimos en Vietnam, ¿no? Funcionará siempre. Sí, sí. Y aparte, ya puedes empezar como una batalla muy larga, ¿no? Y contar con que no tiene paciencia. No tiene paciencia en Estados Unidos que sus hermanos, sus esposos están tanto tiempo en la guerra. Ya no van a querer, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? Unos crímenes de la guerra pasaron. Porque a un ejército grande, tradicional, no les gusta que pueden ponerles una emboscada y desaparecer. Y esto es lo que pasó en Balangiga, que era... Esto ya es un poquito después en la guerra, pero o sea, básicamente la guerra de guerrillas sigue sin muchas batallas grandes, sin como mucho territorio cambiado, ¿no? No más como que empiezan a poner campos de concentración, empiezan a evacuar pueblos y decir, este pueblo apoya a los rebeldes, entonces vamos a hacerles un masacre, ¿no? Y pues en 28 de septiembre de 1901 ponen una emboscada y matan a 48 soldados del novena Infantry. Entonces decidieron hacer una retaliación muy dura. Y el general, a ver, tengo su foto aquí. ¿Dónde está ese güey? No, ¿sabes qué? Decidí borrar su foto de la presentación. Bueno, lo tenía. Lo tenía ahí. Este güey dice, no quiero prisioneros. Quiero que maten y quemen. Y cuando más maten y quemen, más me gustará. El interior de Samar debe convertirse en un páramo ahuyente. Y matan un estimado 2.500 personas
cualquier hombre, digo, pero niño con más de 10 años, mujeres, viejitos, todos. Y esto es cuando también hay más oposición a la guerra entre ciudadanos en Estados Unidos y también en su propio ejército. Tenemos una foto aquí de los Buffalo Soldiers, de los regimientos negros que eran segregados, no podían servir con blancos, pero tenían oficiales blancos. Entonces, haz de cuenta que tiene 600 soldados negros y todos los oficiales son blancos, ordenándoles cosas, diciéndoles cosas racistas y horribles, y diciendo las mismas cosas racistas y hasta los mismos nombres racistas a los filipinos. Y los filipinos vieron eso y dijeron, oye, los negros no quieren estar aquí. Les tratan horrible y empezaron a difundir como propaganda que decía, ven a cambiar de lado con nosotros y te damos posiciones de poder y respeto y así. Y varios lo hicieron, güey. Fue una buena decisión, la verdad. Bueno, para algunos, para los que les atraparon, no. O sea... Eso sí. Porque en México teníamos eso también, ¿no? O sea, que hablamos la semana pasada sobre los irlandeses que decidieron cambiar de lado porque dicen, yo tengo más en común con los mexicanos que tengo con los gringos, voy con los mexicanos. Y era lo mismo con los negros, ¿no? Pero no tenían como tantas historias de... Y luego vivían en Filipinas en paz y libertad muchos años después. ¡Nah! Eso no pasó en este caso. Por ejemplo, uno de ellos, Private David Fagan, él le decían el capitán insurrecto y le pusieron un precio de $600 por su cabeza. Y $600 en esa época vale $20,000 hoy, un poquito más, 20,082. O sea, como 400. Puedes poner la mitad de tu casa de Infonavit como enganche y lo demás pagas mensualidades bien baratas. O sea, sí, güey, sería como medio departamento del Infonavit sin pedos. Ajá, sí. Sí, o sea, la verdad es un buen premio. Y un filipino que luego cambió de banda para Estados Unidos porque dijo, mi país va a perder y yo quiero ese dinero, les llevó su cabeza y pues les pagó. Oh. Ajá, entonces para él no le fue tan chido, la verdad. Sí, pues es que justamente creo que el pedo, por ejemplo, porque México sí resiste hasta cierto punto, pues incluso pues recupera su soberanía, ¿no? Pero es que el pedo es que en Filipinas sí perdieron y perdieron cabrón, güey, o sea, perdieron duro, güey. Porque es que las masacres, sí hay que decirlo, güey, no manches. Fueron aproximadamente, están los estimados en que fue entre 250,000 y 1,200,000 filipinos muertos, güey. O sea, y sí, estamos hablando de mujeres, de niños, de ancianos, de soldados también regulares. O sea, se fueron de manera indiscriminada, güey. Hubo campos de concentración, La neta es que, güey, neta, no sé cómo le hacemos tanto de pedo con la Segunda Guerra Mundial. Si han pasado cosas igual de ojetes y más veces con los Estados Unidos, güey. Ay, no, sí. No manches. Ay, No pero... hemos ni empezado a hablar de Inglaterra, güey. ¿Qué pedo, güey? Podríamos hacer, o sea, quién sabe, tal vez más adelante sacamos intervenciones británicas porque eso podría ser otro podcast de 350 partes. Fácil. Ok, pero bueno, regresando a Filipinas, ¿qué está pasando durante toda la guerra de guerrillas? Porque Estados Unidos a la vez, ok, ya no tiene esas batallas grandes, pero puede clamar un poquito que ya podemos empezar la transición entre como gobernancia militar y civil. Y eso es lo que empieza a hacer en 1900. Pero luego vamos a hablar de Arthur MacArthur. ¿Qué nombre? ¿No? Arthur MacArthur Jr. Entonces, había un Arthur MacArthur primero. Bueno, y luego, ¿sabes qué? Otro dato interesante es el padre de Douglas MacArthur, el general en Filipinas en la Segunda Guerra Mundial, pero eso es al final del podcast, más tarde. Bueno, en marzo de 1901, él lanza el raid para capturar Aguinaldo, pero antes de eso, está
spoilers un poquito, quería decir eso por después. Antes de eso, está con su campaña de ejecutar campesinos, tomar su cosecha de arroz, mandarles a nuevos pueblos y dar roles en el gobierno a los élites, ¿no? De la sociedad filipino a cambio de apoyar a Estados Unidos. Y hace un partido que se llama el Partido Federal Party, ¿no? Y él justo antes de que intenta capturar a Aguinaldo, que eso es básicamente la cosa que le hizo muy famoso, porque, spoilers, lo logró. Pero primero habla con como el primer ministro de Filipinas. Lo decían el cerebro de la revolución, es Apolinario Mabini. Y Mabini estaba como más accesible en esa época. Y le dice, ok, si tú apoyas el Partido Federal y luego, no sé, si convences a Aguinaldo ahí en el bosque escondiendo, que él también lo apoye, ya ustedes dos pueden como quedarse en el poder sin problemas, hacemos un tratado tú y yo, va como parecer que, ustedes nos vencieron, pero ya sabes, ¿no? Y Mabini dice, no, entonces le exilió a Guam. Es la primera vez en la vida de Mabini que se fue de Filipinas y se fue en un barco estadounidense bajo guardia para ir a Guam como prisionero. Y ahora MacArthur puede cambiar su atención a Aguinaldo. O sea, si capturas el presidente y el primer ministro y todo eso del país, es como, pues ya ganas, ¿no? Sí, más o menos, porque, pues digo, siempre va a haber otras cabezas, ¿no? Digo, ojalá fuera tan fácil, porque si no, pues ya hubiera terminado la guerra contra el narco, que también eso va a ser para otras intervenciones. ¿No? Sí, Pero... mira, capturamos al Chapo, entonces ya no hay cocaína en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué? ¡No! Siempre va a haber. Sí. O sea, es sí, como... es como ahora vamos por el round 2. No, pero es más bien, o sea, ni es Street Fighter, porque Street Fighter supuestamente puedes ganar, es más bien whack-a-mole, ¿no? Que pegas a uno y salen tres más. Y no importa cuántos pegas, puedes, o sea, tener un puntaje muy alto, pero nomás te los mandan más rápido y más rápido. Es como Tetris, el juego se pone más difícil hasta que pierdes. ¿No? Sí. Y así. Hasta que inevitablemente pierdes. Sí, pero puedes seguir jugando. Pero bueno, ok, la captura de Aguinaldo, ¿no? Esto fue súper engañoso. Esto fue algo muy, la verdad, podrían hacer películas de eso. Y sí lo hicieron, pero son muy de propaganda para entrar a la Primera Guerra Mundial. Entonces no les recomiendo. Pero bueno, y aparte de películas como El Silencio, pero usan defectores filipinos para fingir que, ok, ellos vamos a ponerles uniformes de como soldados filipinos y vamos a ser sus prisioneros en esposas y cadenas y ellos van a estar llevándonos a otro lado. Entonces nomás tenemos que llegar a donde sabemos que Aguinaldo está muy cerca. Y entonces van ahí en un barco, ok, y porque habían capturado unos mensajes y aparte hicieron como forjería de otros mensajes y así para decir, ya capturamos a esos prisioneros y queremos interrogarles, ¿dónde los llevamos? Y dicen, les llévenlos aquí, que es donde está Aguinaldo. Y eso es básicamente lo que estaban esperando, ¿no? Llegan ahí, todos los detalles, la verdad, es demasiado para incluir, pero en un momento dan como el señal, matan a todos los guardias, le agarran a Aguinaldo y él cuando lo están llevando está diciendo como, no puedo creer que fui tan estúpido, ¿cómo puede ser que pasó eso? Él estaba súper enojado porque... O sea, lo hicieron súper bien. Y luego cuando publicaron todos esos detalles, Mark Twain salió en contra de eso y dice, básicamente... regan por comida y luego muerden la mano de él que se lo alimenta y así, ¿no? O sea, de la mano de su benefactor y así. Porque era una cosa súper engañosa de cómo la atraparon, muy en contra de las normas de guerra que todavía... eso es una época que cuando los submarinos querían hundir un barco, primero tenían que señalarles y decirles, evacúan todos los marineros. O sea, todavía tenían ética en guerra, ¿no? Pero bueno, le capturaron el 28 de marzo de 1901 y el 19 de abril, Aguinaldo pone una proclamación diciendo que todos los rebeldes deberían ya bajar sus armas y aceptar la soberanía de Estados Unidos en Filipinas.
Ujú. Bájenle de huevo, padrinos. Sí, pero todavía no terminó en eso, porque todavía había rebelión en otras partes. O sea, le capturaron en Luzón, ¿no? Que era la parte más grande, pero todavía había grupos que querían seguir peleando. Por ejemplo, los moros. Como los moros. Ajá, Ajá, sí. los moros que seguían peleando contra los gringos. De caras más. Que nunca para. Eso es un grupo que les dicen moros como moors, como de España, ¿no? Porque así son los españoles. Llegan y les dicen indios o moros a un grupo y no les preguntan nada. Sí, no, y es que también era porque eran en su mayoría musulmanes. Entonces, como justamente eran, pues nunca se quisieron, nunca quisieron aceptar la religión católica, que eso es algo muy cagado porque también es algo que nos hace muy parecidos. O sea, pues, o sea, nosotros somos los mexicanos de América y los filipinos son los mexicanos de Asia, y algo que nos une muchísimo es que nuestras poblaciones son pues en una gran parte católicas, y católicas así, pues a muerte, o sea, machín católicos. Entonces, pues sí, en el sur, en las islas del sur, que aparte, ¿cuántas islas son? Son como 700, ¿no? Uf. 7000, una cosa así. Eh, Oh, debería saber eso, que como que estamos haciendo un podcast sobre Filipinas y ahora pienso, son muchas. Me acuerdo verlo también durante la investigación, pero como que, sabes, estamos metiendo tantos personajes y así que, ¿y cuántas islas tiene? Y yo, más Oh. que 100, menos que 20 millones. Sí, son muchísimas. No, ya lo vi, son 7000 islas. Ok, sí. Entonces, Es que está sí. muy cabrón, güey. Ay. Pero sí, es que Sí, la no mayoría manches, ni buenísimo. aparecen como en Google Maps hasta que das mucho zoom. O sea, la mayoría son Ujú. bien chiquitos. Pero entonces es básicamente imposible por eso poner un gobierno en todas estas islas y que toda la gente los siga, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué vas a Sí, y hacer? ponerle un alto a las revueltas, güey, porque es muy complicado de por sí hacer una civilización cohesionada es complicado. Ahora imagínate tener un gobierno militar, ¿no? O sea, está muy cañón. Y en específico en las partes del sur donde están los moros, que, güey, o sea, yo creo que eso es lo más cercano a un berserker vikingo. Bueno, a la idea que tienen de un berserker vikingo. Porque, güey, peleaban con estupefacientes, no sentían dolor, güey. Les disparaban y seguían macheteando gringos, güey. Entonces, pues, güey, o sea, la neta, los moros, y creo que fueron como el equivalente a los mayas aquí en México, que en realidad nunca fueron conquistados, solamente como que le bajaron un poquito, le bajaron las espuma a su chocolate, pero pues nunca perdieron soberanía ni su cultura como tal, ¿sabes? Ujú. Sí, o sea, como que ya no podían tener esos centros de población grande, pero nomás como que desaparecieron a donde podían esconder un poquito y seguían con el suyo, ¿no? Ujú. Eh, pues sí. Literal. Sí, Ok. y pues la historia cagada, güey, de que inventaron la pistola esta de ACP-45, Sí. la 1911, ¿no? Bueno, antes era el modelo 1800, no, 1904, ¿no? Una madre sí, o 1905. Pero, ¿Tres? No, yo una tampoco cosa me acuerdo, así. pero sí. Sí. Pero la icónica 1911, la Ujú. pistola normal que sale en el Carlos Duri, en el COD, la pistolita de siempre, esa madre icónica de la Primera Guerra, bueno, sí, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, se inventa justamente para detener a, para detener a los moros, porque eran difíciles de matar. Entonces, el calibre 45, el ACP-45, les daba un poco más de poder. Era como si llevaras un revólver, pero semiautomático y con cargador, ¿no? Entonces mucho más rápido también de recargar en la selva en condiciones culeras, y un arma pues bastante confiable, ¿no? Qué culero que tiene que Con existir esa una madre, qué bala. culero que tiene que existir la guerra. Sí, pero ya era una bala para un moro, o sea, ya no era como Yeah. bueno. Me pareció un buen momento para usar ese. Pero sí. A ver, supongo que deberíamos hablar un poquito de cómo civil y cómo cambia de
de guerra a ya paz, ¿no? Porque Teddy Roosevelt declara, el 4 de julio, imagina eso, que el día de independencia, y él ya quiere como ganar, ¿no? Declara que la insurrección filipina ya oficialmente ya terminó. Eso no era completamente cierto, ¿no? Pero, ok, ya podemos como empezar la transición. Ok, y tenían un acto de Philippine Organic Act, o como el acto orgánico, que decían, ok, vamos a dejar que tengan una asamblea y elecciones y así libres. Después de que cumplan con los siguientes requisitos. Número 1, necesitamos que terminen las hostilidades. Ok, supuestamente eso ya. Necesitamos que hagan un census. ¿Cómo es census? Los chicos que tocan tu puerta y así, ¿no? Sí, el censo de población. El censo de población. Sí, y necesitan 2 años de paz y recognición de la autoridad de Estados Unidos después del censo. Entonces necesitan 2 años de paz y que nos reconocen de autoridad y así. Entonces, ok, terminan las hostilidades en 1902, pero no pueden formar un gobierno por 5 años más. La primera vez que logran formar un gobierno es 16 de octubre de 1907. Y durante ese tiempo, primero tenían William Howard Taft como gobernador, él luego era presidente. Yo quería incluir en eso, que es el único presidente que se quedó atrapado en una tina de baño. Y lo busqué y resulta que no es cierto. Y yo escuché esa historia toda mi vida. Y luego dice, no hay fuentes biográficas que dicen que pasó eso. Es cierto que pasaba 220 kilos, pero no sabemos de su tina. Pero bueno, sí, definitivamente William Howard Taft se ve como el tipo de persona que se atoraría en la tina. O sea, sí, pero nomás sabemos que era un hombre muy robusto. Y a mí me gusta imaginar pero resulta que era periodismo amarillo, como todo de esa época. Y pues qué lástima, porque quiero que sea cierto. Pero bueno, entonces fundan su primera legislatura en 1907, pero no declaran como más independencia la segunda vez. Supuestamente son independientes, pero no. Hasta 1934. Y eso fue... necesitan aprobación de su constitución por el presidente de Estados Unidos y por los ciudadanos filipinos para tenerlo. Y era un mandato que Estados Unidos tiene que reconocer su independencia de Filipinas como una nación separado y autónomo después de un periodo de 10 años de transición. Entonces, o sea, ya llevan ahí, esos 34, ya llevan ahí que como 35 años, más, un poquito más, ¿no? 36 años. Sí. Y dicen, vamos a necesitar 10 años más. Pero no llegaron a 10 años más porque pasó algo en Filipinas en 1941. ¿Qué fue eso? Sí, digamos que pues alguien con un mostacho muy, muy chistoso en Europa decidió cometer crímenes de guerra y los japoneses decidieron también seguirle la corriente, ¿no? Entonces sí, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y que Japón pues ocupa las Filipinas y pues a Estados Unidos le vale verga, güey. Honestamente, a Estados Unidos le vale verga que Japón esté en las Filipinas, güey. Hay una historia chistosa que cuando pasa lo de Pearl Harbor, que atacan los japoneses a las... ya me spoileé. Que atacan los japoneses a Hawái. Justamente cuando van a dar el discurso, FDR, Franklin Delano Roosevelt, en su discurso tenía también mencionado que habían atacado a las Filipinas, que habían atacado a Manila los japoneses. Sí, era básicamente a la vez, ¿no? Porque yo tengo aquí como primera acción en Filipinas era 8 de diciembre. Pero si lo piensas de diferencia de horario y así, pasaron básicamente a la vez. O sea, ¿sabes? O sea, es un poquitito después por eso, pero sí, pero eso era, o sea, lo de Pearl Harbor era, vinieron, bombardearon y se fueron, ¿no? Lo de Filipinas era mucho más grave. Sigue peor derrota en la historia militar de Estados Unidos. Capturaron alrededor de 23,000 soldados y
mataron a como 100,000 soldados filipinos. Mataron o capturaron. MacArthur, el hijo del old MacArthur, el que puso como el nuevo orden de vamos a... básicamente ustedes van a ser mis títeres, ese güey. Bueno, su hijo tiene que irse de Filipinas. Hay la Bataan Death March, no, la marcha de muerte, ¿no? Que básicamente si los japoneses te tomaron prisionero en el 42, no ibas a llegar a 45, güey. Perdón, pero no. Chale. Pero sí regresaron en 20 de octubre de 1944. Regresan porque regresan a Leyte, que está en Luzón también. La guerra ya les va muy mal a los japoneses y los gringos ven la oportunidad de recuperar su territorio, ¿no? Y empiezan a tomar control de Filipinas lentamente. No voy a hablar mucho de la Segunda Guerra Mundial aquí, pero lo que me parece interesante de eso es que tenían que seguir peleando japoneses ahí en una capacidad u otra por muchos años más, porque los soldados japoneses, como dices, están en tantas islas, están en la selva, y no creen que el emperador se rindió, no lo cree. Dice, estamos aquí hasta que ganemos o hasta que morimos. Y vienen y dicen, oye, soldados japoneses que están escondidos, ya pueden salir, ya se rindieron, ven, estamos como seguro médico. ¿No? Uno de los últimos era este chico, Hiro Onada, que era un teniente japonés. Llegó a Filipinas en 1944. Y se fue hasta 1974. 30 años pasó en la selva con su... Qué cabrón, güey. Sí, ¿no? O sea, él tenía como unos soldados bajo su comando, ¿no? Y él así peleando tanto tiempo. Y en los 60 había como guerrillas comunistas que estaban en contra de como el gobierno de Filipinas. Y él los encontró y empezó una batalla con ellos. O sea, este güey no dio por vencido. Pero bueno, ya nos adelantamos mucho de lo que está pasando en Filipinas antes. Entonces regresamos un poquito y hablamos de esta parte aquí de asimilación benevolente. Simón, justamente, pues, hay que recordar, ¿no? Que todo este pedo de las Filipinas, todo lo que pasó, pues, en realidad fue como una casualidad. No voy a decir que fue un accidente, porque sí lo buscaron, pero fue como una casualidad, ¿no? Que se abrió la oportunidad para los gringos de poder quedarse con las Filipinas. Y todo esto, güey, es como... Ay, cabrón, ¿cómo lo menciono, güey? Es que es como cuando tú estás en tu pedo bien a gusto, güey, y tú estás echando tu gansito bien a gusto ahí en el recreo, güey, y llega alguien que te peleas con alguien por tu gansito, ¿no? Pero pues es un pedo que vas a arreglar pronto, ¿no? O sea, en el caso de las Filipinas y España, que las Filipinas ya habían ganado casi casi su guerra de independencia, pero pues los españoles hicieron su mamada, ¿no? De rendirse ante los gringos en vez de contra los filipinos. Pero, o sea, este rollo, güey, era como de, bueno, es que los gringos, desde su supremacía blanca, dicen como, güey, es que, ¿cómo vas a creer que gente de otro color, güey, va a tener las suficientes neuronas como para poder hacer un gobierno, güey, ¿sabes? O sea, ¿cómo crees que esta gente que vive en la selva, güey, o sea, que tenían ciudades grandes, pero, güey, viven en la selva, güey? O sea, esta gente de los trópicos, ¿qué van a andar sabiendo de gobiernos, chamacos pendejos? Nosotros tenemos que ser benevolentes, que ayudarlos a hacer sus gobiernos. Tenemos que básicamente resolverles la vida porque pues sabemos que son lo suficientemente pues ignorantes como para no saber qué está pasando. Cosa que pues claro que nada que ver porque habían peleado una guerra de independencia durante años. Ya estaban a punto de ganarla. Entonces es como, güey, the audacity, güey. The audacity, güey. De haber decidido, güey, como de que, no, sí, mira, tu independencia, tu proyecto de nación, no me gusta, güey. Es que como que le hace falta el ingrediente especial, ¿sabes? Como que le hace falta un poquito de supremacía blanca, de colonia. Y pues sí, esa asimilación benevolente de las Filipinas es pues parte completamente del racismo
y es una base fundamental del imperialismo gringo. Es una parte fundamental del imperialismo eurocentrista. Entonces, así, bajo esos estatutos, es con los que se rigen después otras guerras. Y es como si fuera... Bueno, no sé si te ha pasado, Jeremy, que alguna vez te haya regañado como que alguna señora o alguna viejita blanca, güey. De esas señoras como de que, no, es que no puedes patinar aquí, o no, es que estás haciendo mucho Oh, ruido, ¿no? sí. Entonces, En mi sin colonia hacer nada, ¿no? en mi colonia en Nueva York había muchas señoras así. O sea, incluso que no querían que, o sea, en el parque de perros, que mi perro, que es un perito de ¿cómo se llama? De la SPCA, ¿no? Es de que se acerque a su perito de $2,000. ¿No? Mm. Sí, o sea, que la gente luego se pone racista, incluso no con la gente, pero con sus perros. Sí, güey, o sea, es como de que justamente, Oye, pero justamente, para, güey. para, sí, para regresar a Filipinas antes que nos distraemos demasiado, justo lo que estabas diciendo de, oh, sí, independencia, pero como a mi manera, ¿no? Porque, ok, ya cuando Ujú. lograron independencia, no la independencia falsa ni la independencia media falsa, no, pero ya independencia de verdad, 1946, entonces ya después de la guerra. Y bueno, ¿por qué Estados Unidos les dio eso? Pues todavía tenían docenas de bases militares ahí y unos muy grandes. También su independencia tenía la aprobación de la legislatura en el Congreso con actas que metieron, como el Bell Trade Act, el acta de Tratado de Bell, ¿no? Que los cuotas de importaciones y así pueden controlar en Filipinas desde Estados Unidos. Entonces, Uh, ustedes no pueden poner tarifas contra esos productos y tienen que comprarlos a cierto precio y tienen que vendernos cosas a cierto precio. Y que ciudadanos de Estados Unidos y corporaciones tendrían acceso igual a minerales, bosques y otros recursos naturales de Filipinas. Esto fue la declaración bajo el Congreso. qué cabrón, Literal, güey. son independientes, pero tienen que seguir dando los recursos. Y dejamos todas las bases militares ahí. Y sí, tienen que pagar por el privilegio de su independencia. Y le pusieron 4 de julio como su día de independencia. Y tuvieron una serie de títeres, ¿no? O sea, elecciones que eran completamente pagados por Estados Unidos, o sea que eran muy obvio la corrupción, que cada nuevo presidente nomás es un títere de Estados Unidos. Pero luego en los 60s, aún así cambiaron su día de independencia de 4 de julio al 12 de junio porque dijeron, eso fue el día de la declaración de independencia de Aguinaldo, no queremos el mismo día de independencia de los gringos, ya es Mm. suficiente. Y luego llega a poder este señor que, ¿sabes como que siempre decimos, pero el PRI robó más? Pues este güey es el que robó más. Este señor, His Excellency Ferdinand Marcos, tiene la distinción, él y su esposa están en el registro mundial de Guinness, ¿no? Guinness World Records, de la familia de políticos que robó más dinero de un estado. Porque robó entre Wow. 5,000 y 10,000 millones de dólares de Filipinas. Durante... Wow. Ajá. En 19 años estaba desde 65 hasta 86. Y luego, y todas las cosas típicas de un dictador apoyado por Estados Unidos, anticomunista, mucha violencia, desaparición de gente que está en contra de su imperio, y asesina a sus rivales, nunca deja que nadie más como se pone en su contra, pero por ser anticomunista, Estados Unidos le sigue apoyando, por no violar todas las cosas de la Constitución de, tenemos acceso exclusivo a tus recursos naturales y todo eso. Y luego en 86 empezaron una revolución en contra de él que se llama The People Power Revolution, como la revolución de gente y poder. Es un buen nombre. Y él habla con Ronald Reagan y Ronald Reagan dice, hay que hacer un corte limpio. Y se va a Hawaii a estar exiliado con todo su dinero robado. Y no pasa nada contra él.
Pero luego el gobierno que se pusieron después dijeron, ¿sabes qué? Estados Unidos, ya no quiero tus bases militares aquí, estás aquí 100 años. Y bueno, no todos, todavía hay bases militares ahí, pero cerraron la base naval Subic, que era en Zambales, Filipinas, era el más grande base como de alta mar que tenían. ¿Extranjera? Sí, extranjera. Pues sí, ya transferido al control filipino en 1992, pero no puse muchas cosas en sobre migración filipino, ni todo lo que pasa hoy en día con empresas gringas en Filipinas, pero básicamente cabe decir que este colonialismo que vimos en este capítulo sigue hoy en día de varias maneras y siguen intentando quitar el control gringo y no es fácil. Severo, sí, pero fíjate, una de las venganzas que cometieron los filipinos hacia todo este imperialismo es que, no sé si sabías, que en Filipinas no se respeta el copyright de Estados Unidos. ¿En serio? O sea, ¿cómo? Te lo juro, güey. Sí, güey, o sea, los filipinos le dijeron, güey, ¿sabes qué? Estados Unidos, métetela, güey. El día que salga, el día que salga Avengers, güey, en el perro cine, te va a valer verga y lo voy a pasar en la tele abierta. ¿Cómo, güey? ¿En serio? Literalmente el día que salió Avengers, güey, lo podías ver en la tele abierta de Filipinas, güey. Y, o sea, A toda madre, ¿lo pusieron doblaje o lo pusieron subtítulos o...? Está Imagínate en que inglés, o lo están subtitulada. doblando como en vivo, ¿no? Güey, como si fuera traducción así de la ONU, ¿no? Bien cabrón. Sí. No, pero sí, Uy. o sea, hacen traducción de todas esas películas para danés, ¿no? Pero no lo hacen para Tagalog. Por supuesto que no, que lean. No. Sí, no, güey. Bueno. No, y sí. lo cagado de eso es que, pues sí, güey, o sea, también por eso hay un chingo de sitios de piratería que están como que fundados en Filipinas por lo mismo, güey. Entonces es como de que, sí, estuviste 100 años en mi isla, güey. Vete a la verga, no voy a respetar tus derechos de autor, güey. Pues me parece lo mínimo que pueden hacer, ¿no? O sea, o sea, Estados Unidos tal vez te podría invadir por no dejar que tenga su base carbonera o por no dejar que usas su país para invasión de otro país o muchas cosas, ¿no? Pero no creo que invaden directamente porque, oye, robaste los Avengers. Creo que con eso puedes jugar un poquito y no va a pasar nada. Pues más o menos, ¿eh? Han invadido por cosas más chiquitas, como plátanos. Eso sí. Pero plátanos era un negocio grande. Bueno, eso es otro capítulo. Ok, entonces, Sí. ¿qué aprendimos? ¿Cuáles son nuestras conclusiones en este podcast antes de que nos promocionamos? No sé qué. Uy, mira, increíble. Creo que hoy hemos aprendido muchas cosas muy bonitas, chicos. Como el hecho de que si eres moreno, a los ojos de los Estados Unidos tú no tienes derechos ni inteligencia. El hecho de que si estás cerca de China es mucho más probable de que no respeten tu independencia y se queden con tu territorio. Aprendimos también que Estados Unidos no es un imperio en papel porque no tiene territorios coloniales, o sea, tiene territorios no incorporados. Ajá. Y justamente algo cagado de eso es que, por ejemplo, Puerto Rico y Guam en específico siguen siendo, o sea, básicamente los conquistaron al mismo tiempo que las Filipinas. Ujú. Lo cagado es que también Hawái más o menos por las fechas era cuando se estaba integrando. Sí. Lo cagado de todo esto. Un poquito antes, pero no por mucho, sí. Justo en esa época. Ajá, sí, sí, fueron unos cuantos añitos, güey. Fueron, creo que. Fueron menos de 2 décadas. Pero Ajá. lo cagado de eso es que en Hawái había una población blanca. Ya había una población blanca definida de estadounidenses. Y por eso se hizo un estado. Entonces, Texas recuerden, también. banda, sí. Sí, porque había un chingo de mexicanos, pero era como, güey, es que ya está Houston, güey, ¿sabes? Ya hay gente blanca. Podemos hacerle el caso para que sea un estado. Pero recuerden, banda, tiene que haber, aunque sea una minoría de un tamaño, pues, grandecito, para poder ser un estado. Mientras Puerto Rico siga teniendo mayoría latina que habla español,
no va a ser estado. También aprendimos que la guerra es una culerada, que los Estados Unidos pusieron de moda los campos de concentración. De ahí viene la palabra Bondux. Que en inglés, ¿qué significa Bondux? Boondocks. Sí, los Boondocks. Sí, Lo dije al revés, qué cagado. Significa como... Pues mira, soy de Nueva York, de la ciudad, ¿no? Entonces para mí todo es boondocks afuera de la ciudad, pero refiere como un lugar muy lejos, como aislado, ¿no? O sea, tal vez si estás en el bayou en Louisiana, ¿no? Donde pescan cocodrilos, estás en los boondocks. Sí, es como un lugar tranquilo, ¿no? Así silencioso. O sea, fuera del bullicio de la ciudad. Sí, sí, ajá, sí. Sí, algo Pues así. literalmente los Boondocks tienen su origen del tagalo. La palabra viene del tagalo. Y está muy cagado porque significan las montañas. Y es que ¿En las serio? montañas. Sí, güey, sí, significan las montañas. Y está bien cagado, güey, porque pues es que las montañas, después de las tácticas de Scorched Earth, de literalmente Ajá. quemar la tierra y asesinar a sus habitantes, pues quedaban completamente desoladas, silenciosas, güey. Y es que, pues todos los territorios que estaban cerca de campos de concentración, donde los gringos cometieron atrocidades inimaginables, pues justamente quedaban completamente desolados, vacíos, silenciosos. Entonces Siendo boondocks. aprendimos, sí, a convirtiéndose literalmente en Boondocks. Wow. Entonces, banda, Qué feo. aprendimos sobre, sí, Aprendí. aprendimos sobre genocidios. Yo aprendí también que si declaras independencia, pero necesitas que una potencia extranjera apruebe tu constitución y mantenga ciertos intereses y así, entonces no tienes independencia y vas a tener que declarar la independencia otra vez como 10 años más adelante y luego van a hacer lo mismo y ya no vas a saber cuál día es tu día de independencia y güey, deja de decirle independencia hasta que lo tengas. Pero esto está difícil si eres un país sobreexplotado. O sea, es como lo que dice Michael Parenti de esos no son países que no tienen suficiente desarrollo. Esos son países que tienen demasiada explotación, ¿no? O sea, y se puede decir por Filipinas, por la India, por muchos países africanos, ¿no? Que por México, que eran colonizados demasiadas veces. ¿No? Y entonces, si luego dices, oh, pues los estándares de labor ahí son muy malos porque, pues por todo lo que les hicieron, güey. O sea, Sí. mirando toda esa historia, mirando, o sea, los títeres que robaron dinero después, o sea, la colonización de España, de Estados Unidos, de Japón, que viene, comete unos tantos crímenes de la guerra, se va y lo regresa a Estados Unidos. O sea, pasó el mismo en Vietnam, ¿no? Esos países en el sur de Asia que les fue tan mal. Sí, sí, recuerden, banda, la neta es que pues el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque de seguro alguien blanco Porque pues lo... robaron su abuelo y su bisabuelo y metieron su tartabuelo en un campo de concentración. Severo, o sea. No, o sea, es que sí, o sea, que la pobreza tiene como una calidad que sigue durante generaciones y cuando pasa eso, los hijos de esas personas van a tener una vida diferente, ¿no? Y sus hijos también, y pues sigue así. Sí, Ok. la tierra siempre tiene cicatrices. Entonces, yo creo que ya terminamos el capítulo. Nos promocionamos. ¿Quieres empezar, Bob? Ah, sí, claro, pues banda, fue un gusto estar con ustedes este día, este fue un capítulo largo y divertido. ¡Ay, ni Y... tan largo! Luego vamos a echar más de 2 horas. Esto fue, a ver qué dices. Como 1 hora 40, Una pero yo creo que calentadita. una vez que lo cortemos un poquito, como 1 hora 20 y tantos, no sé. Pero bueno, Sí, ¿cuáles son tus un redes? capítulo chido. ¿Cuáles son tus redes? Yo digo los míos y estamos. Sí, pues banda, me pueden seguir en absolutamente todos los lugares como @bobsalcoatl. Literalmente todas las redes, menos Twitter. Menos Twitter. Estoy como @penguindonut134. Bueno, es pdonut134. Tengo que cambiar mi arroba en Twitter, lo sé, pero me da un poquito de hueva.
Entonces, pues sí, me pueden encontrar así en todos lados y los quiero mucho. Sigue, Jeremy. Los míos, a ver, tengo aquí una cosa para poder tener todos muy fácil. Ok, sí, soy Waka 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 en TikTok y Facebook. Jeremy.waka en Instagram. Intervenciones Gringas en YouTube. Qué coincidencia. Y Waka 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 en Patreon. No, y también los del show. A ver, sí, somos Intervenciones Gringas Podcast en Instagram y Facebook. En Twitter no te deja escribir tanto, entonces nomás somos @gringaspodcast. Y en Patreon, que es donde deberías apoyarnos si quieres que hagamos el podcast más chido del mundo y también si quieren escuchar los capítulos bonus. En Patreon también somos Intervenciones Gringas Podcast. Y el siguiente capítulo va a ser sobre no sé cuál país, entonces sigan atentos. Nos vemos, banda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.